La obra fotográfica de López Duerto abarca un periodo de tiempo bastante amplio. Comienza en los años 40 con motivo de su destino al Protectorado Español de Tetuán para efectuar su servicio militar. En el Protectorado Español él realiza una cantidad de fotografías bastante importante que abarcan tanto el Tetuán urbano como escenas del desierto e incluso escenas militares. Yo creo que es aquí donde López Duerto se enamora de la fotografía y donde empieza a experimentar y empieza a profundizar en el arte fotográfico. Con motivo de la campaña del carnet de identidad que se estaban haciendo para todos los españoles, hacía falta muchos fotógrafos para la provincia y entonces iban equipos de fotógrafos a cada uno de los pueblos con el equipo de carnet de identidad. Y mi padre en Coín tenía cierto cariño porque él había pasado mucho tiempo con sus padres, con su abuelo sobre todo, que era de allí. Cuando él vio que había una fotografía, la fotografía de Marmolejo, que él había fallecido y que la viuda lo estaba traspasando, pues no dudó en dedicarse profesionalmente a la fotografía. Y entonces, bueno, pues habló con la señora, llegaron a un acuerdo y traspasó la fotografía. Con lo cual ya él se convirtió oficialmente en el fotógrafo del pueblo. Él todavía estaba soltero, pero también tenía ganas de formalizar un poco la situación y a casarse, y entonces, bueno, pues fue el momento ideal para ya dedicarse a la fotografía de una forma ya definitiva y profesional y establecer allí su hogar. Hay una gran diferencia entre los fotógrafos locales de aquella época y López Duerto. Lo que en un principio puede parecer una simpleza de un fondo blanco, para él representa algo mucho más profundo, que es centrarse en el objeto fotográfico y el retratar ese ambiente y ese aire que rodea a esa persona. López Duerto, a su vez, es un testigo de todo lo que acontece en Coín, desde los acontecimientos políticos a los actos religiosos, pasando por cualquier evento o cualquier actividad extraordinaria como las ferias. Dentro de todo el volumen de negativo, a mí me gusta siempre destacar aquella fotografía que López Duerto no hace como profesional de la fotografía para satisfacer a un público, sino aquella obra que la hace por el gusto propio, que le sale de dentro y que quiere de alguna forma recoger, retener en la retina de su cámara. Hemos descubierto, y hay que decir que cada vez que empezamos a revisar negativo descubrimos siempre alguna sorpresa y alguna joya. Muchas de estas fotografías inéditas, muchas de ellas, se encuentran en esos carretes que él realiza, que son comerciales, que quizás sea una boda y resulta que le quedan unos cuantos fotogramas y esos fotogramas él lo agota en esa obra propia que alimenta su propio espíritu de artista. Hoy ya nadie cuestiona que la fotografía es un medio más de expresión artística y que tiene un lugar fundamental en el arte contemporáneo. Existe unanimidad entre todos los actores del mundo del arte en la importancia que tiene este medio. Y bueno, lo tenemos en nuestro día a día. En los museos se exhiben exposiciones de fotografía, en las ferias de arte la fotografía está presente, igual que en las bienales. En el caso español tenemos un evento anual como es Foto España, que desde el año 1998 se ha convertido en un importante foro internacional fotográfico. Las galerías también han incluido la fotografía en sus programaciones y los coleccionistas han abrazado este medio. De hecho, existen colecciones exclusivamente dedicadas a la fotografía y vuelvo a poner un ejemplo español, que es la Fundación Fotocolectania, que lo que pretende es difundir la fotografía y su coleccionismo y que cuenta con una colección propia de 2.500 fotografías. Y el público también ha acogido perfectamente este medio. Lo que también me gustaría destacar es que estamos ahora asistiendo a un proceso de recuperación de la fotografía antigua, de la fotografía vintage, de la fotografía que se hizo cuando este medio no tenía la consideración de medio artístico que tiene hoy en día
y que ni siquiera los propios fotógrafos, los propios artistas podían imaginarse que iban a estar sus obras colgadas en los museos. Y esta exposición de López Duerto entronca perfectamente, enlaza perfectamente con esta tendencia que comento. New pop glasses, citizen daylight. Into my room you softly pour, and I believe in love, I believe in love, bellissimo, mon amour, bellissimo, mon amour. López Duerto es uno de los grandes olvidados de este país, como otros muchos que formaron parte de un grupo de profesionales, de fotógrafos, que documentaron una época de España marcada por la sordidez, la pobreza, la persecución política, y en donde la fotografía no era reconocida como una manifestación artística, era más reconocida como una profesión artesana. Desgraciadamente, eso ocurrió en ese tiempo cuando este fotógrafo estaba en activo. Su obra posiblemente se considerara una arte menor, cosa que ahora, con el paso del tiempo y cuando ya ha muerto, pues podemos descubrir a una figura que formó parte de un entramado social en un pueblo y que, gracias a su archivo, podemos recuperar la memoria histórica. Estamos hablando de la documentación de múltiples hechos históricos y de múltiples hechos sociales que acontecen en Coín y por ende, bueno, pues por eso de alguna manera forman parte muy importante de la historia del siglo XX coineño. Sin embargo, es posible hacer algunos paralelismos con otros fotógrafos de a nivel nacional. Por ejemplo, podríamos hablar o recordar a Ortiz Echagüe cuando vemos las fotografías del Protectorado de Marruecos, así como a Ramón Massats a propósito de sus fotografías situadas en Barcelona sobre todo, e incluso podríamos también establecer ciertos paralelismos a nivel estético de perspectivas, juegos de luces y sombras con Henri Cartier-Bresson de la agencia internacional Magnum. Cha-cha-cha d'amour, take this song to my lover. Shoo, shoo, little bird, go and find my love. Cha-cha-cha d'amour. Me lleva a sorpresas extraordinarias porque conocía y no conocía al personaje fotógrafo. Yo conocía a Miguel Ángel, y ahora viendo la biografía de López Duerto, de Juan, pues he descubierto que era hermano de Miguel Ángel. Y yo Miguel Ángel era una de mis pasadas obligatorias por Calle Nueva para ver los escaparates y ver los retratos que había. Claro, aquí te descubre algo importante que manda el lenguaje de la fotografía, que no tiene ni futuro ni pasado, es un círculo perfecto, siempre habla. Ahora mismo nos está contando una historia magnífica y está añadiendo información permanentemente. Y sobre todo cuando no es una foto aislada de un señor que sale a hacer una foto. En este caso es un señor que amaba la fotografía, que ejercía la fotografía comercial, de reportero, y además tenía la pasión de hacer fotos a todas horas, en todo momento y en cualquier lugar.
cómo él entra en el mundo del retrato de los personajes del pueblo y cómo ahí seguro que hay muchísimo fotógrafo por descubrir. Y después, otra parte que me parece fascinante de él es cómo fotografía las máquinas, los objetos, lo inanimado, ¿no? O sea, yo este fotógrafo creo que hay que indagar más en su archivo y reelaborar un nuevo discurso sobre su obra, ¿no? Y creo que seguro que nos llevaremos grandes sorpresas. La experiencia es sumamente interesante por lo que supone de colaborar con un municipio, ¿no? de la provincia con un artista de esta categoría. Pero además es que a mí me parece personalmente que la obra es de una calidad increíble, extraordinaria, porque mantiene la conservación de la autenticidad con que se hizo. Y eso es muy importante, sin despreciar que la tecnología está también para mejorar lo que se ha hecho. Pero esta obra, lo inédito es que precisamente se expone pues tal y como fue. Y eso es muy importante. La afluencia de visitantes es extraordinaria también, ¿no? Yo veo todas las tardes la gente y cómo se detienen, porque hay otras exposiciones que entran y se pasean por ellas. Pero en esta exposición se detienen, comentan, observan, discuten sobre el proyecto y la forma de presentarla también es original y de una calidad estupenda, ¿no? Won't you make this as mine? What will it take? Ordinarily Para el Ayuntamiento de Coín y la Concejalía de Cultura ha sido una satisfacción el haber podido colaborar en esta ocasión, por primera vez además en nuestra historia, con una institución tan legendaria y de tantísimo prestigio como es el Ateneo de Málaga. Son muchos años de historia de Coín recogida en imágenes entrañables que nos han devuelto a la memoria algunas cosas que ya se han perdido, algunos detalles que ya se han perdido de nuestro pueblo, personas que ya no están entre nosotros, niños que ahora son ya adultos, personas mayores. Ha sido una experiencia única que gracias a la familia de López Duerto, a Luis Gámez y a Isabel López, han puesto a disposición de todos. La página web en internet ha sido visitada yo creo que por miles y miles de personas que han querido reconocerse en esa obra de López Duerto, y ahora el hecho de que esté en Málaga, el hecho de que esté tan cerquita de la Plaza de la Constitución para que pueda visitarse por parte de cualquiera, yo creo que da una dimensión incluso de la generosidad por parte de familiares e instituciones de ofrecer obras de calidad al público. Ojalá que esta colaboración sea el comienzo de una larga relación entre ambas instituciones. Quisiera agradecer a Luis Ordóñez, comisario de la exposición, su trabajo, porque ha hecho posible que todo haya sido muy fluido, que todo haya ido muy bien y que haya sido muy fácil emprender este proyecto. El prólogo de esta exposición en el Ateneo tuvo lugar en Coín. Tuve la posibilidad y la suerte de acudir a la inauguración, fue maravillosa en aquel momento, y ahora en el Ateneo, al verla desplegada en otra dimensión y en otro espacio, pues he podido apreciar matices y sensaciones, calidades, contrastes que en aquel momento no aprecié. Así que lo que tengo que decir es que es un trabajo que ya conocíamos, histórico, extraordinario, pero redimensionado y puesto en valor de nuevo en el Ateneo, de manera que, sin entrar en la propia estética de la exposición, que también es magnífica, lo que tengo que hacer es animar a la gente que acuda a verla en los días que quedan hasta la clausura el día 3.
Para hablar de la obra de Juan López Duerto, comenzaremos marcando dos momentos decisivos de la historia de la fotografía y del propio autor. El primero de ellos es la compra de la patente fotográfica de Daguerre y Nix, sus inventores, por parte del Estado francés a mediados del siglo XIX. Este hecho trascendente convirtió en uso de dominio público una invención privada, que provocó la eclosión de cámaras portátiles y fotógrafos por toda Europa y Norteamérica, y a la par la vulgarización de la imagen fotográfica, en expresión de Jacques Lacan. La otra fecha que necesitamos saber para adentrarnos en el universo de López Duerto es la que inicia la obligatoriedad del Documento Nacional de Identidad en España. Esto ocurrió a principios de la década de 1950 y fue el detonante de su carrera profesional. En esta última fecha, nuestro fotógrafo, que había estudiado enfermería y se dedicaba a ella, abandonó su profesión y, aprovechando la demanda de fotografías para el DNI, se hizo fotógrafo comercial y abrió estudio en Coín, un lugar que conocía de sobra porque había veraneado con su familia durante su infancia y además su abuelo era de allí. Pero los antecedentes de su afición a la fotografía hay que buscarlos en su padre, Juan López del Pino, que desde 1937 abrió su estudio fotográfico llamado Venecia en la calle Nueva número 16 de Málaga. Más tarde, su hermano Miguel Ángel lo regentó con gran éxito. Esto explica el hecho de que López Duerto, durante su etapa del servicio militar en el Protectorado Español de Marruecos, tuviese cámara propia con la que realizó las espléndidas imágenes del entorno. Nos encontramos, por tanto, ante un fotógrafo amateur de 32 años que deja atrás la seguridad de su profesión sanitaria para dedicarse por entero a su vocación fotográfica, lo que demuestra que nunca es tarde para hacer lo que realmente se desea. Y es que, como dice el filósofo Javier Gomalanzón, la vocación suministra una inigualable intensidad a la existencia. Crea la apariencia de trocar el azar de nuestra vida, derramando sobre ella una lluvia de sentido, pero al precio de que todo lo demás no lo tenga. En 1952, López Duerto alquiló el estudio a la viuda del fotógrafo Juan Marmolejo, en la calle General Franco de Coín. A partir de esta drástica decisión que redirigió su vida, vivió la popularización de la fotografía justo cuando retratarse dejó de ser privilegio de pocos, de manera que prácticamente todo el mundo comenzó a hacerlo. De paso, también se democratizó la pose, pues los que iban a hacerse un retrato a los estudios de los fotógrafos locales tuvieron que aprender a posar, a mirar a la cámara o esquivarla, siempre obedeciendo los dictados del profesional. Recuerden aquella legendaria frase de los primitivos fotógrafos: mire al pajarito. Nuestro artista lo sustituyó por mire aquí, señalándose el puente de sus gafas. Como profesional de la imagen, López Duerto tenía un interés especial por los hechos cotidianos, los lugares, la gente, los objetos y las situaciones, lo que le empujó a construir un arsenal de imágenes difícil de abarcar por el desmesurado volumen y la extraordinaria diversidad de su contenido. A lo largo de esta exposición que hoy clausuramos, hemos podido apreciar la intencionada y poco inocente curiosidad que poseía cuando capturó imágenes heterogéneas en un entorno social que puede trasladarse a cualquier pueblo o ciudad de España. Cabe señalar que con nuestra mirada anacrónica, sus fotografías, por intrascendentes que parecieran cuando fueron tomadas, nos hablan del contexto social en el que se realizaron. Por eso es fácil detectar desde la pobreza más mísera al incipiente desarrollismo que se vislumbraba en nuestro país. Muchas de ellas son impagables documentos del esplendor y decadencia de la España franquista y de su cultura de masas. Pero también se encuentran en esta exposición fotos más valiosas, las que hizo por su propio gusto, las que pueden parecer más artísticas e intencionadas, y en algunos casos extravagantes o bizarras. En esta exposición del Ateneo hemos querido reflejar el trabajo de un fotógrafo social y reportero gráfico que también posee una obra personal con genuinos elementos artísticos. López Duerto fotografió todo lo fotografiable de Coín, que es como hacerlo de toda España o de todo el mundo. Y lo hizo durante 30 años en un país de historia convulsa, bajo un régimen antidemocrático que lo mantenía aislado del mundo y donde la situación bien podría ser llamada de posguerra. En ese ambiente social retrató todo tipo de personajes,
actos políticos y religiosos, ferias, carnavales, procesiones nocturnas, desfile de los flechas falangistas, edificios públicos, espectáculos, paisajes urbanos y actividades agrícolas, maternidades, niños, bodas, bautizos, comuniones, entierros y también autopsias. Parece que, al igual que a Terencio, nada humano le era ajeno. Por eso su ojo no descansaba, porque todo puede ser fijado en imágenes y todo finalmente se conserva. He ahí su ingente legado de más de 10.000 negativos en diferentes soportes y formatos, puestos en valor en la muy visitada página web. Exponer todo lo que produjo y conservó es difícil tarea. El tamaño del legado lo hace físicamente imposible. Esa es la razón por la que la muestra contiene, a nuestro pesar, solo una reducida parte de su producción fotográfica y su colección particular. Pero aún así nos permite reflejar con nitidez lo mejor de ellas. La mayor parte de lo expuesto ha sido rescatado de negativos originales. Sin embargo, se han capturado algunos positivos de interés, como este elegante retrato de su esposa Luisa Casas, un buen ejemplo de perfecta composición y búsqueda de belleza formal. Es palpable que el paso del tiempo ha hecho mella en muchos originales y presentan cierto deterioro, lo que no le resta valor, pues creo que la fotografía, a diferencia de otros soportes artísticos, parece adquirir cierta pátina que la embellece. Como hemos visto y oído, la galerista y vocal de artes plásticas de esta casa, Yolanda Ochando Ordóñez, sostiene que estamos asistiendo a un proceso de recuperación de la fotografía antigua, de aquella que se realizó cuando este medio no tenía la consideración artística que tiene hoy en día y ni siquiera los propios fotógrafos podían imaginar que sus obras llegarían a estar en los museos. Fin de la cita. Algunas de las reproducciones exhibidas aquí no han sido realizadas por López Duerto, pero forman parte de los fondos de su legado, como esta de principios del 20, rescatada de un espléndido negativo sobre cristal y que atribuimos a Juan Marmolejo. Por otra parte, está presente una pequeña muestra de las muchas imágenes que realizó como aficionado en Marruecos durante su servicio militar, donde, como hemos dicho, llevó su propia cámara. Esta que vemos aquí enlaza con la tradición del esperpento español de Valle Inclán y de las pinturas negras de Gutiérrez Solana, y me atrevería a decir que del propio Luis Buñuel en su obra maestra Viridiana, aunque esta fascinante película fue realizado posteriormente a la toma de esta foto. El método expositivo se ha planteado bajo la idea de conseguir placer visual de los espectadores y con la intención de activar la memoria a aquellos que vivieron esa época de nuestra historia reciente, porque la fotografía tiene un gran poder de evocación, del que es muy difícil sustraerse al contemplarla. López Duerto pertenece a la estirpe de fotógrafos sociales que se encontraban diseminados por pueblos y ciudades de España y que en el vídeo que hemos visto Carlos Canal lo llama con justicia los grandes olvidados, aquellos que salían de sus estudios comerciales donde hacían retratos formales para enfrentarse a la realidad recorriendo las calles e introduciéndose en el medio rural donde capturaban todo aquello que les llamaba la atención. Son los fotógrafos de pueblo, como Virgilio Viéitez o Vicente Nieto. Este último declaró: «Nunca he estado seguro de mis fotos. Creía que lo mío no valía gran cosa». López Duerto bien podría suscribir estas palabras porque su obra, aun la más intencionada, se realizaba desde la humildad y la sencillez de saberse un instrumento más de la sociedad, pero eso sí, cualificada por su mirada y la extraordinaria atención que prestaba hacia las personas y las cosas. Su fotografía es también una expresión artificiosa que nos concede la oportunidad de pensar que, por muy pequeña que sea, siempre hay una posibilidad de asignar un orden a un mundo desposeído de él. A la hora de afrontar el retrato, López Duerto renuncia a los fondos decimonónicos que aún se utilizaban en los estudios. Despojándose del decorado y desnudando el espacio, se concentra en la iluminación y los ángulos faciales, un proverbial juego de formas, luces y sombras, alcanzando buenos resultados gracias al control exhaustivo de las poses y los deliberados encuadres. Utilizando la luz para crear el fondo, enaltece el plano medio de los modelos y retrata el aire que los envuelve. Todos poseen fuerza y claridad, aproximándose en considerables ocasiones al retrato psicológico,
lo que nos permite entrever los caracteres de los protagonistas. Y ahora citaré aquí al imprescindible Walter Benjamin en su imprescindible ensayo sobre la fotografía. Al hacer un retrato no se trata de reproducir con precisión matemática las proporciones y formas del individuo. Además, hay que captar y representar las intenciones de la naturaleza sobre ese individuo. En ocasiones, nos ofrece el resultado de su renunciable voyerismo ante imágenes que podrían haber desaparecido del mundo si no las hubiera fijado con su cámara, como esta, encuadrada con la vertical estriada de la persiana izquierda y su sombra a la derecha. A lo lejos, niños jugando con un burro, un perro y un adulto. A la derecha, sobre el suelo, manchas suprematistas y la farola truncada marcando el meridiano central del encuadre, proporcionando equilibrio al acontecimiento. Es como si una tarde de verano Cartier-Bresson se levantara de la siesta en Coín. La pícara ironía de López Duerto es una refinada actitud de su inteligencia. Está muy presente en su obra y la utiliza como una elegante herramienta con la que arma su lenguaje y establece distancia entre el ojo y lo que se muestra. Basta observar algunas imágenes para que ésta florezca imparable, como el bañista que se acicala ante el espejo por el que podemos ver a un fumador con gafas negras, mientras la cabeza de una niña que mira a cámara surge por la cintura de la modelo. O la pareja de la Guardia Civil escoltando un gallo que huye del corral. O el somier de matrimonio inestable sobre la pared. Y todo el resto de la serie de muebles organizados como bodegones sacados de Poltergeist. Son puestas en escena con grandes dosis de humor geométrico. Por otra parte, la utilización reiterada de espacios vacíos como tema, ya sean calles o interiores, es decidida en su obra y presenta el cariz más austero. Es una técnica de escenificación con la que logra vaciar de contenido la realidad, al encuadrar objetos inanimados como si fueran personajes en entornos yermos y quietos, casi metafísicos, realzados en su quietud al excluir cualquier rastro de humanidad. Con esa fría mirada al vacío y a la inmovilidad que nos brinda López Duerto, participamos de los espacios y de las cosas dormidas que parecen desear la existencia, como esta de su propio estudio. Hay un verso de Juan Ramón que puede ilustrar muy bien esta idea. Es aquel que dice: «Qué quietas están las cosas y qué bien se está con ellas». Observando esta densa iconografía de lo inorgánico, desobedecemos a nuestra más radical indiferencia. Quizás sea este uno de los más ambiciosos objetivos del arte. Como buen cazador de imágenes y manipulador del azar, cultivadores de lo imprevisto, llamaba Susan Sontag a los fotógrafos, López Duerto siempre andaba al acecho del objeto fotografiable y, como le sucedía a Picasso, la inspiración le llegaba con la cámara preparada para disparar. Eso es lo que ocurre en el carrete nombrado Tolox. Nos referimos a una serie tomada en este pueblo malagueño cuyas imágenes son de algún modo extraordinarias. El fotógrafo realizaba excursiones a los alrededores de Coín para captar el entorno. Estas fotos fueron ejecutadas a finales de los años 50 en la Venta Verita, muy cerca de Tolox. Allí encontró una celebración y pidió a los invitados que les dejara fotografiarlos, y estos se prestaron con naturalidad a posar para él. Después, en una casa de campo, encontró una familia a la que también inmortalizó, y así hasta llegar a la plaza del pueblo, donde captó a diversos personajes y grupos de jóvenes hasta acabar el carrete de 35 milímetros. El resultado, lejos de toda manifestación folclórica, apunta a una interpretación muy personal del tema tipos y trajes, al que tanto recurrieron los fotógrafos de todo el mundo, como el español Ortiz Echagüe, que en 1930 publicó en Alemania su reputadísimo libro Cabezas Españolas, que en España se tradujo como Tipos y Trajes. Salvando las distancias del tiempo, estas fotos están impregnadas de color local y sinceridad diáfana. Encarnan un tiempo y una forma de vida ya inexistentes. Fondos y personajes son indisociables porque cuentan y representan lo mismo. Como teoriza el fotógrafo Robert Frank, aquí está retratada la humanidad del momento. El carrete de Tolox nos invita a ver imágenes libres del más remoto ornamento, limpias y exactas. Y esa exactitud no sería posible sin el momento decisivo en que el artista toma distancia, ojea el horizonte y, rodeando la presa, dispara con la cámara para cobrar su trofeo bajo la luz roja del laboratorio. Sin embargo,
Encontramos algunas puestas en escena más sugerentes y elaboradas en el archivo de López Duerto. Es el caso de la serie de la barbería. La conforman 10 o 12 tomas muy similares. De entre todas ellas he elegido la más querida y admirada por los que conocen al autor. Y mientras ustedes la ven, leo una cita del joven profesor Marcos García, extraída de su texto publicado en el catálogo López Duerto, su legado y su tiempo. Dice así: tal vez sea la sobriedad de la puesta en escena como en las películas del director danés Carter Odor Breyer y el sugerente sabor camp como de Ed Wood de Tim Burton. Obsérvese el delirante diseño retropop del bote de laca y el fascinante y setentero corte de pelo a navaja. O quizás sea el cliente, que me recuerda obsesivamente al célebre cuadro de Magritte, La reproducción interdite, en el que un hombre se contempla en un espejo y éste le devuelve cruelmente un reflejo de sí mismo visto por detrás. Tampoco podía dejar de relacionarla con el realismo idealista norteamericano de las obras de Norman Rockwell, revisado por los hermanos Coen en su film El hombre que nunca estuvo allí, que casualmente trata sobre las desventuras de un barbero de pueblo. Y aquí se cierra el círculo. Pero dentro de esta inquietante quietud, acotada por un encuadre perfecto y una luz silenciosa, los personajes parecen seres inanimados que posan como esfinges, tocados por la gracia de una inmovilidad escultórica. Podemos decir que lo único que nos habla de movimiento en esta foto es la sutil estela de la laca micronizada por el spray. El resto es quietud. Fin de la intensa e iluminadora cita de Marcos García. Y como nos ha dicho Pepe Ponce, vocal de fotografía del Ateneo, las fotografías no tienen ni futuro ni pasado, son un círculo perfecto, siempre están hablando. Creo que esta del barbero nunca dejará de hablarnos. Por otra parte, López Duerto tampoco dudó al enfrentarse a la muerte a través de su objetivo. Superando el tabú que ostenta en nuestra cultura, encaró estas imágenes que realmente son poco comunes y que a muchos pueden parecer ásperas. Esta nos sobrecoge de manera especial por la estremecedora mirada de la viuda, que se asemeja al personaje de la lorquiana casa de Bernarda Alba. Sin embargo, varias de estas imágenes son exigencias profesionales dictadas por el juzgado de Coín, al requerirle documento gráfico de alguna muerte acaecida de forma irregular, o bien el encargo de algún familiar que quería dejar constancia del fallecimiento y sepultura de un ser querido, como este inconsolable viudo. López Duerto fotografió estas situaciones porque eran parte de su oficio y, de nuevo, se encontró con que todo es susceptible de ser fotografiado. Al verlas ahora, estas imágenes nos hablan de nuestra fugaz estancia en la tierra y de la futilidad del cuerpo en que habitamos. Son genuinos memento mori. Como escribió el beato del Renacimiento Tomás de Kempis y pintó el barroco Valdés Leal en una de sus alegorías del Hospital de la Caridad de Sevilla, y tal como le repiten 3 veces al Papa en el momento de su investidura, sic transit gloria mundi. Así pasa la gloria del mundo. Así lo entendió López Duerto. Quisiera resaltar el carácter librepensador e institucionalista de nuestro fotógrafo y su confiado deseo en la pronta llegada de la Tercera República a España. Por eso tanto disfrutaría al saber que su obra se expone en un lugar del prestigio del Ateneo. Más dionisiaco que Apolinio, López Duerto amaba la vida, sobre todo la buena vida. Fue un pertinaz e inquieto gastrónomo, excelente cocinero y gran degustador de caldos, lector compulsivo de varios periódicos diarios y libros de historia, admirador de la obra de Galdós y Blasco Ibáñez, cuyos libros se encuentran en su biblioteca. En su juventud hizo teatro en Málaga y años más tarde con el grupo artístico de Coín. Ejerció el periodismo en La Hojilla y fundó Coín Semanario de Información Comarcal, una gaceta muy difundida en el Valle del Guadalhorce. Se enfrentó al mezquino poder local en defensa del patrimonio histórico a través de sendas cartas a los periódicos provinciales. Fundó junto a otros la primera radio local llamada Radio Sur, que acabó formando parte de Radio Cadena Española. Y no hay que olvidar que durante años fue enfermero profesional. Era López Duerto, efectivamente, un hombre fértil en recursos. Pero de entre todas las dedicaciones con las que ocupaba su tiempo y templaba sus inquietudes, resalta la publicidad. López Duerto era ante todo un creador de imágenes, en este caso dibujadas. En la memoria colectiva de Coín
ocupa un lugar preferente este que realizó para Destilerías Gamboa, al que se le infirió movimiento cinético para proyectarse como animación en los cines de Coín y Málaga. Excepto este, todos los diseños eran de carácter estático, bien para proyectarlos como plano fijo sobre las pantallas de cine o para ser impresos en papel. Los diseñados para el cine los pintó sobre cristales. Varios de estos comerciales están firmados a la limón con José Faura, dueño del legendario Salón Faura. Otros eran facilitados por las empresas nacionales que se anunciaban, pero que López Duerto las adaptaba a Coín. Estos trabajos gráficos los realizó en su propio estudio, pero también anduvo muchas horas en la imprenta Gómez, donde entre tipografías, tintas e impresiones plasmaba sus ideas gráficas. He querido destacar el logo ejecutado con tinta sobre papel para Coín y que por su elegancia se asemeja a las tipografías utilizadas por el Art Deco. Con toda probabilidad, este fue el primer logo que tuvo Coín. El resto de estos trabajos son ejemplos de su polivalente capacidad creativa y su facilidad para el dibujo y el diseño gráfico. La fragilidad del soporte hace que hoy estén muy deteriorados. Aún así, merece la pena rescatarlos para hacernos una idea de ellos. Me gustaría resaltar, en último lugar, su propia marca comercial, que siempre acompañaba sus trabajos. Es, como pueden ver, un logotipo dinámico de gran solidez, de una elegancia plástica poco común. Parafraseando a Salvador Dalí, López Duerto no podía evitar ser moderno. Volviendo a sus fotografías, López Duerto no solo constata en ellas el acontecimiento, sino que en la mayoría los crea. En ocasiones dirige la acción hasta el detalle, construye el artificio dando vida al vacío y colmándolo de significación. No pretende una imitación de la vida, es la invención de otra. Si prestamos atención a algunas de sus imágenes, podemos intuir al artista ejecutando la instantánea, organizando el caos, creando un nuevo orden y administrando su propia realidad. Esta pertenece a su etapa de Marruecos y la tomó cuando era un aficionado de apenas 23 años. Ya se aprecia en ella el juego de los encuadres y la disposición de los volúmenes. Es fácil recordar los paisajes metafísicos de Giorgio de Chirico cuando la contemplamos. De esta y otras maneras, nos encontramos con dos mundos paralelos que operan en dirección contraria. Uno es el encuadrado por el fotógrafo y otro el que lo envuelve, evitando el artificio y mostrándose reacio a participar en él. Entonces, sucede que al contemplar una foto estamos ante una realidad inventada que intimida al observador y le hace sentir cómo aflora la fuerza oculta de las imágenes. Pero además, es tal el poder evocador de sus imágenes, tanta su capacidad de retorno, que a veces podemos sentirnos ante una nostalgia especial, la nostalgia de los momentos no vividos. Y todo esto ocurre porque por encima de cualquier avatar, la cámara de López Duerto siempre estuvo un momento en el centro del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de la intervención magnífica de Luis Ordóñez, porque bueno, no encuentro otro adjetivo ahora mismo, me ha encantado, no esperaba que un análisis de un reportaje fotográfico llegase a ese nivel intelectual con que Luis no ha mostrado hoy su conferencia. Enhorabuena y muchas gracias, Luis, por tu intervención. Mi agradecimiento sincero al señor alcalde de Coín por haber pensado en nuestro Ateneo como proyección de su ciudad y proyección al nivel cultural que se ha mostrado con estas fotografías. Así que esta es vuestra casa, el Ateneo tiene vocación también en la provincia, de hecho tenemos 7 extensiones en la provincia donde desarrollamos actividades y esas ciudades también utilizan nuestros espacios y Coín pues desde hoy la consideramos como un espacio más ateneísta. Y muchas gracias, por supuesto, a la concejala de Cultura, que también ha sido el alma de que todo esto se haya llevado a cabo. Sin ella, pues probablemente no se hubiera podido hacer esta exposición en el Ateneo. Hoy realmente nos ha llenado de satisfacción, a mí personalmente, y creo que también a todos, por la cara que he visto de satisfacción en el público, de la magnífica exposición que has hecho de la obra de Juan López Duerto. Yo no creo que pueda haber nadie que glose mejor
su obra, su retrato, su temporalidad, como lo has hecho tú, por lo tanto te quiero felicitar públicamente. Como no, a la familia también, de Luis, de Isabel, López, Casas. Yo creo que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de que la obra de tu padre, de tu suegro Luis, haya estado durante un poco más de casi un mes aquí expuesta para disfrute de todos los ciudadanos de la Málaga, de su provincia y de los coineños, ¿no? Y, como no, mi profundo agradecimiento al presidente del Ateneo por habernos albergado, por haber dado acogida a esta obra coineña, porque así la siento como alcalde del pueblo Coín. Siento que esto es algo coineño, así también la familia lo ha querido, por lo tanto queremos que así sea, que queremos enarbolar esa bandera coineña, porque para eso Juan López Duerto ha retratado, ha inmortalizado la vida de Coín durante varias generaciones, donde, como dije el día de la inauguración, si echamos un poco a la imaginación al vuelo, nos veremos en muchos pasajes de esos, no nosotros, porque somos un poco más jóvenes que las personas que ahí han sido retratadas, pero sí espacios, lugares, momentos. Yo he visto en una de las fotos una caja de ahorro de Ronda, cuando la caja de ahorro de Ronda estaba antiguamente en su ubicación original, y nos trasladamos mentalmente a años anteriores, a época vivida, que nos produce una enorme satisfacción, ¿no? Ha inmortalizado varias épocas, ha inmortalizado el tiempo, y para mí, como alcalde, como digo, Coín, es un profundo orgullo que esta obra de López Duerto ya está puesta aquí y que podamos conservarla y que podamos mimarla y que podamos contemplarla a lo largo de los meses venideros y de los años, porque es algo inédito, algo importantísimo y que hay que darle el justo valor que tiene. Por lo tanto, yo me gustaría poner en valor en este momento esa importancia de esa obra que ha estado tantos años fuera de la escena y que desde hace un tiempo acá, cuando la familia lo estimó conveniente y cuando llevó a cabo esa labor de recopilación, de ordenación y de puesta a disposición del público de esta magnífica obra, nos ha hecho disfrutar de verdad, a muchos coineños y a muchos malagueños. Por lo tanto, mi profundo agradecimiento a la familia, al comisario de la obra, al presidente del Ateneo, a la consejera de la Cultura, que ha hecho una magnífica labor, y que sigamos avanzando en esta dirección. Es importante sacar del olvido cosas tan importantes como esta para generar disfrute, para generar conocimiento de la sociedad y para que todos seamos conscientes de lo que pasó, de lo que hubo y de lo que tenemos y de la capacidad que muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres tuvieron en una época determinada y que ahora podemos valorar y contemplar. Muchísimas gracias. Queda clausurada la exposición. Pues realmente el balance lo podemos considerar como muy positivo. Hemos recibido muchas felicitaciones, no solamente del público en general y el público de Coín, sino de los propios fotógrafos y de los aficionados que están residiendo en Málaga. La exposición ha sido muy frecuentada, ha venido bastante personal, bastante público y lógicamente ha quedado muy satisfecho con el buen trabajo de este comisario, de Luis Ordóñez. Y bueno, nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Coín y el Ateneo por esta colaboración que han tenido y han hecho posible que la obra de López Duerto y al fin y al cabo lo que es Coín, su historia, pues sea expuesto en un sitio tan céntrico y en un sitio tan emblemático como es el Ateneo, en pleno corazón de Málaga. Esta colaboración pues ha servido para estrechar lazos, pero sobre todo para sacar fuera de Coín en este caso, la obra de un fotógrafo que todos tenemos en la memoria, un magnífico fotógrafo coineño que retrató toda una época, y es una manera de contar en Málaga que en Coín se hacen las cosas muy bien hechas desde hace mucho tiempo, y bueno, es una satisfacción haberlo podido traer aquí, y yo creo que va a ser el comienzo de una colaboración entre las dos instituciones. Yo creo que todo el mundo que ha pasado por aquí ha hablado de la figura de López Duerto, que es un fotógrafo magnífico y que aúna la calidad artística con el documento social. Eso parece muy elemental, pero a veces no coincide. En el caso de López Duerto sí se da.
la conferencia ha sido un paseo por la obra y la figura de Juan López Duerto, tanto su obra fotográfica comercial como aquella que hizo por propio gusto e incluso con mayor intención si cabe, ¿no? Y también un poco también he querido hablar de su persona porque era un personaje muy peculiar, ¿no? Era, digamos, un hombre renacentista, ¿no? Un hombre rico y fértil en recursos. Así que esta conferencia lo que ha querido es poner en valor y demostrar un poco que detrás de aquella cámara había una persona de un calibre humano importante. En primer lugar, del trabajo que se ha hecho desde la Consellería de Cultura, que con gran tesón y empeño ha sido capaz de conseguir que esa obra López Duerto exponga aquí en el Ateneo de Málaga. En segundo lugar, a la familia López Duerto, como natural, por su generosidad y por su trabajo a la hora de recuperar esa obra que ha servido para que sea expuesta y sea disfrutada y contemplada por todos los ciudadanos malagueños durante casi un mes. A Luis Ordóñez también como comisario de esta exposición, que ha hecho un magnífico trabajo, una extraordinaria labor y que ha resumido en un vídeo que hemos podido ver también en esta clausura, donde acompasa perfectamente las imágenes con la palabra y nos da un testimonio fiel y real de todo lo que aconteció en la época, ¿no? Y naturalmente pues a todos los visitantes que han podido llenar esta sala y poder contemplar esta obra, ¿no? Yo creo que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos de que la obra López Duerto haya expuesto en el Ateneo de Málaga y espero que en el futuro podamos seguir como ya hemos hecho, establecer convenio de colaboración para que el Ateneo siga abierto al municipio de Coín y podamos seguir incluyendo en este magnífico sala expositiva todo aquello que en Coín ocurra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un día para sentirnos orgullosos de esta exposición que ha estado expuesta durante un mes y que hoy se clausura. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, espero que esta obra itinerante pues pueda seguir recorriendo los rincones de la provincia de Málaga y allá donde sea capaz de llegar.